Buenas tardes, chicas Emuna, y todos aquellos que estén al alcance de esta grabación. Qué maravilloso es el Señor que nos ha permitido transitar por este libro, la primera parte y la segunda de Samuel, donde hemos aprendido tantas cosas, que los principios bíblicos han sido revelados a nuestro corazón para obedecerlos. Dios es maravilloso. Y en esta tarde les comparto la síntesis de estos dos libros, donde nuestra hermana, una de nuestras chicas Emuna, la hermana Litsi Alicea, nos trae el tema, el legado de David como rey de Israel. Y ella nos trae este pensamiento que dice, un líder guía con humildad, sirve con amor y toma decisiones confiando en Dios, sabiendo que su mayor influencia nace de su obediencia y su ejemplo. El rey David, una figura central, lo sabemos, en la historia bíblica. Dice la Biblia que él murió a una edad avanzada y murió tranquilo. Él fue un hombre de guerra, pero murió tranquilo. En Primera de Reyes 2, del 10 al 11, se menciona que David reinó durante 40 años y falleció tranquilito en su cama en Jerusalén y fue sepultado en la ciudad de David. Aunque la Biblia no detalla las causas de su muerte, inferimos que fue debido a su edad y a la acumulación del desgaste propio, ¿verdad? Con el paso del tiempo. De joven, David fue un pastor de ovejas, sus comienzos fueron bien humildes y se destacó por su valentía cuando se enfrentó al gigante Goliat, ¿se acuerdan? Solo con dos armas, una cosa asombrosa, una onda y su fe en Dios. A lo largo de la historia han surgido diversas traducciones e interpretaciones sobre la muerte de David. Algunas de ellas sugieren que a pesar de su vida llena de conflictos y batallas, pues sus últimos años estuvieron marcados por la paz, lo que le permitió morir en un entorno más tranquilo, porque fue un hombre que sufrió mucho, sufrió la persecución de Saúl, luego los conflictos familiares, la persecución también de Absalón. Fue una vida bien difícil, más los errores que cometió, que eso tiene un efecto en el cuerpo. Sin embargo, existieron momentos de gran tensión en su reinado, como te acabo de decir, producto de los conflictos familiares y las rebeliones políticas. Vamos a ver el contexto sobre la muerte de David. La Biblia describe a David como un rey ungido por Dios. Jovencito fue ungido por el profeta Samuel. Fue conocido por sus hazañas como guerrero y su gran devoción religiosa, porque es que además de guerrero, él era poeta, músico y escribió un montón de salmos. Y hay un montón de salmos que no tienen autor y probablemente eran de David también. ¿Y quién no ha leído un salmo y se siente identificado con lo que narra ese salmo? Porque en los salmos David plasmó todas sus emociones humanas, que nosotros nos podemos identificar con eso. En segunda de Samuel 23 del 1 al 2 se menciona que David fue el rey de Israel y se le atribuye, como te acabo de decir, la autoría de muchos de los salmos. En esos salmos él reflejó su vida, su espiritualidad, su dependencia de Dios, sus temores, y su muerte se sitúa en un contexto de transición donde ya su hijo Salomón tiene que asumir el trono por lo que pasó con Adonías, el hijo que quería usurparle el trono. Lo que comenzó entonces una nueva etapa en Israel con el reinado de Salomón. ¿Quién fue el rey David? Mira, interesante que David nació en Belén. Los paralelismos entre él y nuestro Señor Jesucristo son asombrosos. Nació en Belén, en la tribu de Judá, y dice la Biblia dicen los historiadores que fue uno de los grandes reyes de Israel y su vida se describe en los libros que hemos estudiado, además de que en el libro de Crónicas también se describen sus hazañas, no solamente en el libro de Samuel. Se trata de uno de los principales personajes de la tradición hebrea, muy importante, muy amado. Como ocurre con otros personajes bíblicos, la vida de David se conoce por las narraciones descritas en la Biblia, sus hazañas, su ascenso al trono, sus esposas, sus hijos, su muerte, sus problemas. Y vemos, como te acabo de decir hace un momentito, que sus hazañas y su vida son descritas en el libro de Samuel, en los libros de Crónicas y en el primer libro de Reyes, pues el primer capítulo, porque describe su muerte. David es un personaje de gran importancia. Fíjate, tanto para los judíos
para los judíos, para los cristianos y para los islámicos. Fíjate la importancia de este hombre. A pesar de los desafíos, el legado de David, que es el tema que traemos en este momento, desarrollado por nuestra hermana Alicia Licea, pues el legado de David es muy significativo, no es superficial. A lo largo de su vida, David fue conocido no solo como guerrero valiente, no, él fue un músico talentoso y se caracterizó porque fue un rey que buscó la voluntad de Dios. De hecho, se conoce como un hombre conforme al corazón de Dios. David es una huella imborrable en la historia de Israel. ¿Quién no menciona a David? ¿Quién no recuerda a David? Su reinado estableció un modelo para seguir de los futuros reyes que lamentablemente no lo siguieron, como vamos a estudiar posteriormente. Particularmente en ese ámbito espiritual y de justicia social que era la característica del reinado de David. Este pensamiento que es de John C. Maxwell dice, un líder es aquel que conoce el camino, hace el camino y muestra el camino. Y eso lo vimos en la vida de David. No es solamente decir, no, vengan por aquí, síganme. No, él conocía el camino. Él trazó el camino y mostró el camino a los que lo siguieron. Porque un líder no solo usa su conocimiento para su propio beneficio, no, lo comparte con otros. Y David siempre fue una persona así. Los relatos de sus últimos días, aunque trágicos, son un recordatorio, mira, de que la vida humana es compleja y de que las decisiones que tomamos, sean buenas o malas, en momentos críticos, pues mira, pueden tener un impacto duradero en la historia. Pues el adulterio que cometió con Betsabé, la falta de disciplina para guiar a sus hijos, eso fue terrible. Fue un gran líder, un gran rey, pero como padre tuvo muchos déficits. Pero a pesar de todo eso, Dios lo utilizó, Dios se regocijó en su testimonio porque era un hombre sensible que cuando cometía un pecado lo reconocía y se arrepentía verdaderamente. El rey David, pues, es una de las figuras bien complejas y humanas de la Biblia. Fue pastorcito de oveja cuando jovencito, fue guerrero, fue rey, fue poeta, un adorador, pero como les he dicho, cometió grandes errores, graves errores. Y precisamente por esa combinación de virtudes y fallas, porque así somos los seres humanos. O sea, no nos creamos perfectos, tampoco nos creamos el más pecador o la más pecadora del mundo. No, los seres humanos somos duales. Tenemos una naturaleza espiritual y tenemos una naturaleza carnal. ¿Qué sucede? Que esa naturaleza carnal es la que quiere sobreponerse al espiritual, pero cuando nosotros nos enfocamos en Dios, nos enfocamos en su palabra, hacemos el esfuerzo de obedecer, de vivir según las disposiciones de la palabra, sabiendo que no estamos solos, porque como dice la Biblia, en Romanos 8:26, que es un versículo que yo declaro mucho, que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No estamos solos en esta batalla, pues sabemos que los seres humanos tenemos virtudes y tenemos fallas, así como David. Y la vida de David nos ofrece lecciones muy relevantes y profundas para nosotros hoy en día, porque por eso están escritas ahí todos estos sucesos. David, sabiendo que era el rey de Israel, siempre reconoció que la autoridad venía de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué es un hombre conforme al corazón de Dios? Mira, Dios no escogió a David por su apariencia o estatus, porque era un muchacho del campo, que ni su papá creía en él, ni sus hermanos cuando el profeta apareció por allí para ungirlo como rey. No, por el corazón, porque en primera de Samuel 16:7, cuando Samuel vio a todos aquellos muchachones altos y guapos y fornidos, él dijo, uno de estos tiene que ser el futuro rey de Israel. Pero el Señor le dijo, no, ninguno es. Entonces le hace la pregunta a su papá, Isaí, mira, habrá otro por ahí. Sí, hay uno, pero está por allá, cuidando las ovejas. Ese muchacho no creo que sea. No lo dijo, pero estoy yo especulando. Mira, vivimos en un mundo que exalta la apariencia, lo sabemos, el estatus y el éxito. Todo tiene que ser bonito y perfecto. La gente, hablando de las redes sociales, es raro que las personas pongan una foto desagradable o que se vean en un mal aspecto. No, la gente pone las fotos bonitas.
Pues mira, porque eso es lo que se exalta, la apariencia, el estatus y el éxito. Pero David nos recuerda que el carácter y la intención del corazón son lo que realmente importa. David siempre buscaba agradar a Dios por encima de la aprobación humana, a diferencia de Saúl, que ese fue su error. Más que logros visibles, amados escuchas, audiencia que me escucha, más que logros visibles, Dios valora la integridad, la humildad y la disposición a obedecer. Mira, la confianza en Dios ante los desafíos. Estamos hablando del legado de David. David enfrentó a Goliat sin armadura, ¿se acuerdan? Confiando plenamente en el poder de Dios. Primera de Samuel 17:45, que le dijo al gigante la famosa frase: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, que tú lo has ofendido. Su fe no se basó en los recursos humanos. Cuando le quisieron poner la armadura y las armas de Saúl, dijo: no, esto no es lo mío. No, él tenía una certeza de que Dios estaba con él. ¿Qué nos dice eso a nosotros para hoy? Que los desafíos actuales, puede que ser crisis económica, problemas familiares, decisiones difíciles a las que te enfrentas, eso no lo vas a superar con tu fuerza. Requiere una fe firme y una dependencia en Dios. Ríndete en los brazos del Señor. Estamos hablando del legado de David. Él mostró paciencia para esperar el tiempo de Dios. Claro que sí. Imagínate, muchos años vagando por el desierto, por las cuevas, huyendo de Saúl. Aunque fue ungido como rey, escucha esto, David esperó años antes de ocupar el trono. O sea, no, como Dios me ungió, pues yo voy a sacar a Saúl y yo voy a ser el rey. No. Él no hizo eso, ni tomó venganza contra Saúl. Recordemos las lecciones que hemos realizado, ¿no? Siempre respetó al ungido del Señor, siempre respetó el tiempo del Señor y no tomó el trono por la fuerza, como tuvo la oportunidad de hacerlo, no lo hizo. Y es que esto nos enseña que no todo llega de inmediato en la vida. Vivimos en una sociedad que todo es inmediato y todo es rápido. El internet es rápido, el microondas es rápido, los carros son rápidos. No. No todo llega de inmediato. La paciencia y el respeto por los procesos divinos evitan decisiones precipitadas, claro que sí. Evita que cometamos errores que pueden afectar a nuestras futuras generaciones. Porque no es solamente que me afecten a mí, es que puedo afectar a mis futuras generaciones. El legado de David, mira, que siempre mostró arrepentimiento genuino y restauración. David falló gravemente y podríamos hasta juzgarlo y hacernos los santos y decir: ay, ese hombre que hizo eso tan terrible. Pero David no, él sabía que falló. Lean el Salmo 51. Pero nunca justificó sus pecados, no. En todo tiempo reconoció su culpa y se humilló delante de Dios y nunca le echó la culpa al otro. Importantísimo. Él trajo su pecado delante de Dios, no se justificó, reconoció su falta y buscó su perdón. Se arrepintió y se apartó del pecado, porque como les he dicho, el verdadero arrepentimiento es cuando tú te apartas de lo malo que estás haciendo. No es llorar y decir: Señor, perdóname, y volver a lo mismo. Eso no es arrepentimiento. El verdadero crecimiento personal comienza y espiritual comienza cuando asumimos la responsabilidad. Decimos: yo pequé, yo erré, yo lo hice mal, como lo hizo David también cuando pecó con Betsabé, cuando hizo lo del censo. Mira, y buscamos restauración, no nos tenemos que quedar. No le hagas caso al enemigo de las almas que te quiere ver tumbado en el piso, no le hagas caso. Vayamos al Señor buscando su perdón, que en Él lo vamos a encontrar. Si Él es misericordia, bendito el nombre del Señor. Él no quiere la muerte de los que pecan, lo dice la Biblia. No. Otro legado de David. Mira, la adoración como ancla en tiempos difíciles. Y en eso él es un máster. En eso él es una persona que dominó esto. Por decirte un Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Este salmo David lo escribió precisamente en una situación bien difícil que estaba por allá con los filisteos.
y se estaba haciendo el loco porque estaba, para que ellos lo aceptaran, porque para que no lo sacaran de allí, porque estaba huyendo del rey Saúl, ¿verdad? Que una vida bien intensa. Pues mira, la adoración, David siempre utilizó la adoración como ancla en tiempos difíciles. Tú te encuentras en tiempos difíciles, lee los salmos, como ese Salmo 34, como ese Salmo 125, 121, por mencionarte algunos, que son 150 salmos, tienes para escoger. David adoró a Dios tanto en la victoria como en la aflicción. Ah, sí, porque alabar a Dios cuando las cosas están bien, como dice el corito antiguo, qué bueno es. Pero alabar a Dios, adorar a Dios cuando hay problemas, ahí es que se sabe quién es la verdadera persona que tiene una relación con Dios. Sus salmos reflejan gozo, dolor, temor, incertidumbre, esperanza, alegría suprema. Pero la adoración de David no dependía de las circunstancias, no, sino de la relación que desarrolló con Dios. ¿Y qué nos dice eso a nosotros hoy en día? Que en medio del estrés y la incertidumbre, la adoración gozosa, la oración siguen siendo las herramientas poderosas para que mantengamos equilibrio emocional y espiritual. No hay otra manera, no hay otra manera. Mirando al Señor, adorando su nombre, depositándonos en sus brazos amorosos. Y concluye la hermana Litzia Alicea esta hermosa lección, hablando sobre el legado de David. La vida de David nos recuerda que Dios usa personas imperfectas, pero con corazones dispuestos. Óyete esto, Dios usa personas imperfectas como tú y como yo. Ah, pero con corazones dispuestos. ¿A qué? A arrepentirse, a confiar y a perseverar a pesar de toda situación. En esta vida que nos tocó vivir, marcada por las presiones, la prisa, la incertidumbre, ¿qué nos enseña David? Mira, David nos enseña a vivir con fe, con humildad, con una dependencia constante de Dios y un arrepentimiento genuino. Señor, yo te doy gracias por esta clase hermosa y contundente que preparó nuestra hermana Litzia Licea. Señor, gracias porque tú nos hablas. Permite que podamos emular a este personaje David, que con sus imperfecciones, Señor, es un déficit de carácter, pudo establecer una relación contigo, una relación bien íntima, y lo vemos plasmado en los salmos, Señor. En sus momentos de duda lo dijo, en sus momentos de temor lo aceptó, pero cambiaba su pensamiento y miraba a ti. Que podamos profundizar, Señor. Cada vez que leamos un salmo, nos veamos ahí, que veamos nuestra vida y podamos imitar el ejemplo que nos dio este hombre para que podamos tener vidas victoriosas. Yo bendigo a cada persona que se expone a esta grabación. En el nombre de Jesús, que te bendiga el Señor. Que el Señor abra tu entendimiento para que puedas comprender el propósito de Dios en tu vida. Que te levante el Señor de las cenizas si es que estás en las cenizas y puedas mirar y puedas levantar tu mirada al Todopoderoso. En el nombre de Jesús he orado. Amén, Señor. Un abrazo a la distancia. Sean bendecidos.